El capítulo 8 de Lucas, aquí encontramos varias historias, acontecimientos reales, como siempre. Y a través de ellos pues seguimos viendo y aprendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor quiso dejarnos para nuestra vida, para que le conozcamos más. Así que en primer lugar la historia dice que Jesús había libertado a varias mujeres que tenían, algunas de ellas estaban endemoniadas. Así que vemos que el diablo y el demonio ya andaba por ahí suelto, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo y sigue suelto, anda por ahí haciendo estragos. Si en ese tiempo había endemoniado, imagínense en nuestros días, que son tiempos más difíciles. Pero estas historias a nosotros nos hacen ver que hay un mundo, ¿verdad?, oculto, que hay unos personajes que este mundo presente le llama extraterrestres, pero que nosotros sabemos por la palabra de Dios que no son extraterrestres, aunque lo son, porque no son de este mundo. Y la palabra extraterrestre quiere decir fuera de la tierra. Pero nosotros les conocemos como espíritus inmundos, demonios, y su capitán, el diablo. Y dice que había algunas mujeres que habían sido sanadas y liberadas, y después de recibir ese favor de Jesús, pues ellas le servían. En este caso nos dice que estas mujeres le servían con sus bienes. Vemos, hermano, que cuando nos convertimos al Evangelio, pues también se convierten también nuestros beneficios, nuestras propiedades, todas las cosas, ¿verdad? Nos damos cuenta que en último término las recibimos de Él, que a Él le pertenecen. Y estas mujeres pues lo hacían ayudándole en su ministerio. Por tanto, hermanos, vemos que había una gran humildad, ¿verdad?, en Jesús. Estaba dispuesto a recibir el favor de unas mujeres siendo el dueño de todo. Esto también muestra una gran humildad. ¿Acaso necesitaba él pedir o que le ayudaran? Pero un buen ejemplo, ¿no? Tenemos tanto por parte de él como por estas personas que estaban dispuestos a apoyar y ayudar en el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Pero yo quisiera estar hablando a partir del verso 16 y 17 y 18. Estos 3 versículos vamos a estar considerando. Padre, te damos gracias una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, estos versículos, después de esta historia viene la parábola del sembrador. Y ahí Jesús estuvo mencionando, donde se le ha dado el título de la parábola de la lámpara. Dice, nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Bien, aquí el Señor, hermano, lo que quiere decir es que cuando una persona es iluminada, ¿verdad?, con la verdad de Jesús, tiene la responsabilidad de resplandecer. Con este propósito, ¿verdad?, Él nos presentó o dirigió este mensaje especialmente a sus seguidores. Y es lógico. ¿Qué sentido tiene una luz debajo de la cama? ¿A usted ha metido alguna vez una luz debajo de la cama? Sí, para guardarla, porque no sirve para nada.
Muchas veces, ¿verdad? Quizás habremos arrinconado una lámpara ahí, vamos, porque no tenemos sitio donde dejarla ahí. Bueno, aquí es un buen sitio, no la ve nadie, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Aunque venga la gente, lo que va a ver es lo que hay en la cama y la lámpara está ahí debajo. Y como tampoco se va a atrever a agacharse a ver si hay o no. Pero Jesús dice que no tiene sentido porque una lámpara es para alumbrar. Así que ¿dónde la vamos a poner? En el lugar más elevado, ¿verdad? En el techo o el mueble arriba. ¿Para qué? Para que resplandezca. Por tanto, ¿qué quiere decir Jesús con nuestras vidas? Nosotros dice que somos las lámparas, somos luminares, somos luces, dice Pablo, en este mundo. Entonces no tiene sentido que nosotros ocultemos lo que somos. La pregunta es, ¿estoy alumbrando con la luz con la cual Jesús me ha iluminado a mí? Porque si no, somos una lámpara bajo la cama o debajo de un lugar inadecuado donde no sirve para nada. ¿Qué hace usted de una luz que está estropeada? La tira. Por tanto, si no somos útiles, ¿para qué servimos? Para nada. Así que una vez más, aquí encontramos la importancia que tiene, hermanos, de la responsabilidad. Todos, hermanos, todos debemos de utilizar los beneficios que hemos recibido de Dios. Amén. Son beneficios de parte de Dios que Dios nos ha dado, que otros no tienen, porque todavía no se les ha dado. Pero nosotros se nos ha dado una luz, unos beneficios que son de provecho para otras personas. Cada cual, hermano, tiene la obligación, el deber de alumbrar. Cada uno puede hacerlo en el lugar donde está. ¿Qué es lo que Jesús dice? Que debemos de estar bien ubicados. ¿Dónde la ha puesto a usted en la sociedad? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde se mueve? Ubíquese ahí. Dé testimonio ahí de la verdad. Alumbre. Porque si no alumbramos, pues entonces las personas no ven. El Señor vino, hermanos, un día, pero Él, al cabo de un tiempo, ha vuelto a su lugar de origen. Él está allá arriba, está en el cielo. Él dice que está intercediendo por nosotros. Constantemente Él está haciendo esa labor de intercesor. Él es el que está presentando ante el Padre todo lo que nosotros ofrecemos como sacerdote. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Él está haciendo su trabajo, Él sigue trabajando, sigue obrando, sigue intercediendo a nuestro favor. Pero nosotros aquí en la tierra tenemos el deber y la obligación de alumbrar. Todos tenemos que ganar almas para Cristo, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad. Mire, no tenga miedo a que le echen por dar testimonio de la verdad. Ahora, no sea fanático. El fanatismo hace daño. Sea también usted sabio a la hora de dar testimonio, porque el fanatismo puede acarrearle problemas. Pero las oportunidades, si está usted bien ubicado, las oportunidades que tenga no las deje pasar, aprovéchelas. Muchas veces no queremos que la gente se entere que somos cristianos por miedo o por vergüenza. ¿Usted se avergüenza de ser evangélico, de ser cristiano? ¿Siente vergüenza? ¿Tiene miedo a perder algo de este mundo por confesar que es cristiano o cristiana? Son preguntas que nos tenemos que hacer porque si no, no estamos alumbrando. Tenemos que alumbrar. Estamos ubicados en un lugar en la sociedad. Tenemos que alumbrar ahí. Tenemos que alumbrar en casa. Tenemos que alumbrar a los vecinos, que son los que más nos escuchan y nos ven, aparte de la familia. Ahí tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar en aquellos lugares que visitamos cada cual.
Tenemos que dar testimonio de la verdad. Jesús quiere que tú y yo seamos canales, instrumentos, como siempre, para que otros puedan ver quién es Dios. Todo el mundo de alguna forma tiene conocimiento de Dios, pero muy pocas personas conocen a Dios. Tú y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de que la gente conozca a Dios. Y tenemos que alumbrar, tenemos que ser eficaces en esa labor. Recuerde que Jesús, al hablar de la parábola, ¿verdad?, del sembrador, lo vemos como él sale a trabajar, ¿verdad? Él va a sembrar la semilla. Y esa semilla que cae en buena tierra, que representa al cristiano, pues es la que lleva fruto. Toda buena semilla lleva fruto. Por tanto, si lleva fruto, si somos nosotros, tenemos que llevar fruto. Fruto para Dios. Amén. Ese fruto que glorifica a Dios, ese fruto que le da la gloria a Dios. Y por tanto, vemos que el Señor nos ha dado una responsabilidad. Después, en el verso 18, dice así, en el verso 18, vamos a leerlo. Mira pues cómo oí, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí el Señor nos presenta, hermano, que poner por obra la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Si usted quiere crecer, y esto lo podemos ver en todos los principios, tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Ahí podemos aprender este aspecto. Es decir, todo el que pone en práctica la palabra de Dios crece. Si usted quiere ser una persona forzuda, fuerte, físicamente, ¿qué tiene que hacer? Ejercitar los músculos. Si no ejercita los músculos, usted será un flacucho. Será un débil, le pegará a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Así que si usted no se fortalece espiritualmente, vendrá el diablo y le pegará una paliza. Vendrán los demonios y se reirán de usted. Pues dirán, este es un flacucho. Pero, ¿verdad que cuando una persona empieza a ejercitar los músculos, se le empiezan a fortalecer, se pone cacha, como dicen, ¿no? Entonces, cuando te acercas a esa persona, dices, cuidado que esté. ¿Verdad? Pues así no ocurre también en la vida espiritual, hermano. En la vida mental, en el desarrollo mental. Usted no vaya nunca al colegio. ¿Y qué le llama a la persona que no va nunca al colegio? Analfabeto. ¿Verdad? En los años pasados en este país y en muchos países, pues hasta el día de hoy hay muchos analfabetos. Mentalmente son analfabetos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la posibilidad de estudiar o no quisieron estudiar. Entonces no se desarrolló su mentalidad. Su mente quedó frustrada. Y tienen que poner su firma con un palito o con una cruz. ¿Por qué? Porque no se desarrolló su mente. Porque no utilizaron las capacidades que todo el mundo tiene. No crea que las personas, unas son más listas que otras. Son más listas porque estudian. Todos podemos estudiar. Vale que es verdad que hay personas que son sobresalientes y son más atareados en ese aspecto. Claro, unos sacan un 5, otros sacarán un 10. Correcto, pero bueno es por lo menos sacar un 5, ¿no? ¿Pero por qué sacan un 5? Porque estudian. Porque si no estudias, te van a poner un 0. Entonces Jesús aquí lo que nos dice es que el que no pone en práctica la palabra de Dios no crece espiritualmente. Se queda enano. Espiritualmente, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, nos quedamos enanos. Hoy en día en el mundo, en la iglesia, hay muchos enanos.
No crecen. ¿Por qué? Porque no ponen la palabra de Dios en práctica. Aquí dice que el que tiene y busca se le dará más. ¿Tú quieres tener más de Dios? ¿Tú quieres conocer mejor a Dios? ¿Tú quieres experimentar mayor dimensión del poder de Dios? Pon en práctica la palabra de Dios. Porque eso produce un crecimiento como en todas las cosas. Es lógico que si ponemos en práctica, las cosas se desarrollan en todas las áreas. Se desarrollan. Si usted viene aquí, escucha, ¿verdad? Está bien, tenemos que escuchar, porque así aprendemos. Pero de poco le vale si no lo pone en práctica. No va a crecer si no lo pone en práctica. El oír no nos hace crecer, hermanos. Lo que nos hace crecer es poner en práctica. El que usted mire una bonita comida, no por eso usted se le va a llenar el estómago, ¿verdad? Usted puede ver una mesa llena de comida, pero si solo la mira, su estómago queda vacío. Y por tanto su salud, tarde o temprano, se va a enfermar, porque no se alimenta. Así hacen muchos cristianos. Miran, escuchan, pero no practican. Entonces no crecen. Y Jesús dice que el que tiene y pide y busca, se le dará más. Usted escucha, pone en práctica, alcanza un nivel espiritual. Usted sigue escuchando, pone en práctica, alcanza otro nivel espiritual. Si usted no lo hace, no crecerá. Es como en todos los aspectos. Hay que crecer. Ahora llegan personas que dicen, bueno, yo ya con oír lo tengo suficiente. Y piensan que ya lo tienen todo. Y aquí dice que el que piensa así lo va a perder todo. Porque se va a estancar. Y no solamente se estanca, sino que retrocede. Se le quita. Muchas veces usted dirá, ¿y cómo es que yo no crezco espiritualmente? ¿Por qué siempre me encuentro en las mismas, con los mismos problemas y que no tengo solución? El problema está en usted que no está comiendo. Ese es el problema. No le eche la culpa a la iglesia ni al pastor. La culpa la tiene usted que no come. Ah, claro, siempre buscamos un culpable. Y si no lo encontramos los hombres, si le echamos las culpas a Dios, ay, Dios ya me abandonó. Dios ya no me quiere. Ya Dios no me bendice como antes. Porque antes usted buscaba a Dios y ponía en práctica y por eso crecía. ¿Se acuerda de lo que tenía en las cosas de Dios cuando empezó? De madrugada se levantaba a orar. Por la noche se iba a una oración. La Biblia se la comía. La leyó una vez por lo menos en su vida. O cuando empieza. Empezamos a leer. Vamos a leernos el Nuevo Testamento. Empezamos por Mateo, pum, 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 y la acabamos. En el Antiguo Testamento es más, no es tan ameno, no es tan simpático para la mente, pero uno dice, bueno, pero por lo menos que pueda decir que he leído la Biblia una vez en mi vida, y la leemos. Pero van pasando los años y ya no leemos ni Juan. Nos hemos estancado. Se nos ha paralizado nuestra vida. Hemos dejado de crecer. Y Jesús aquí nos dice que no, que hay que crecer, que hay que desarrollarse. ¿Por qué, hermano? Porque el desarrollo, el crecimiento, nos capacita para tomar decisiones sabias. Por ejemplo, lo que se nos presenta en la historia siguiente. Jesús está en medio de una multitud. Y era tal la multitud que les viene a visitar su madre María y sus hermanos en la carne. Los versos siguientes, tiene ahí la historia, verso 19-20 creo, al 21. Bueno, si Jesús se hubiera dejado de llevar por las emociones, lo abandona todo, se va a correr a darle un abrazo a su mamá.
como hacen muchos cristianos. Prefieren quedarse con la familia antes que venir a la iglesia. Pero cuando nosotros crecemos, sabemos diferenciar, hermano. Y sabemos colocar cada cosa en su lugar. ¿Quién es el que actúa movido por las emociones y los sentimientos? El que no crece. Porque no sabe distinguir. Se deja llevar por las emociones. No, pero ¿cómo voy a darle yo un plan, ¿cómo dice? Plantón a papá, a mamá o al pariente? No, primero papá y mamá. Ya tengo tiempo para ir a la iglesia. O para ir a servir a Dios. ¿Por qué? Porque se deja usted llevar por las emociones. Y aquí Jesús, cuando escucha, tu padre, tu madre y tus hermanos están ahí, te buscan. Él se queda mirando a la multitud y le dice a los que le daban las noticias: ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? ¿Quiere que yo se lo diga? Es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Amén? Pero para eso, hermano, hay que madurar. Para llegar a este nivel espiritual hay que madurar, hermano. Si no maduramos, los sentimientos y las emociones nos van a descontrolar en nuestra vida. Invertiremos el orden. Pondremos a Dios en último lugar y en primer lugar pondremos nuestros intereses. Pero cuando hemos madurado, sabemos que Dios es lo primero. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento. Y si no te sabes ni el primer mandamiento, entonces ¿qué sabes de la palabra de Dios? ¿O nos dice el primer mandamiento que con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Dios sea para ti lo primero, ¿no? Es que esto es el primer mandamiento, hermano. Así que ni tan siquiera estamos poniendo en práctica el primer mandamiento. Qué problema, ¿eh? Pero bien que lo sabemos, no lo sabemos de memoria. ¿O no? ¿Te lo sabes de memoria o no? Oye, Israel. Amén. Escucha, Israel, dice el profeta. Entiende y comprende que Jehová es tu Dios. Y solamente a Él servirás y adorarás. Jesús nos da ejemplo, hermano. Dile a mi madre y dile a mis hermanos que les amo como lo que son. Pero no voy a dejar mi obligación para atenderles ahora. No estaba en ningún momento menospreciando a su madre ni a sus hermanos, sino los estaba poniendo en su lugar. Hermano, cuando tú y yo crecemos espiritualmente, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida de acuerdo a cómo está, entonces la gente nos va a valorar. La gente nos valora, hermano, el verdadero valor. No el valor que el mundo da a las cosas, sino el valor que da Dios a las cosas. Es cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando una persona pone en práctica la palabra de Dios, hasta el diablo tiembla, hermano. El mundo reconoce. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Sí, estarán los enemigos, pero estarán en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica la palabra de Dios. Así que este pasaje, hermano, es para mostrarnos el valor de no solamente oír, sino de practicar. En la medida, hermano, que vamos practicando, nos vamos liberando. Hay gente que no es liberada. ¿Sabes por qué? Porque no practica la palabra de Dios. Lo que nos libera es la palabra de Dios, hermano.
No es que usted venga a la iglesia y se esfuerza a tener esto o aquello, que usted va a ser librado o liberado de ciertos aspectos. Lo que le libera es poner la palabra en su vida y en mi vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos liberta. Por tanto, nos ayuda, hermano, a discernir, a diferenciar, a colocar, a actuar. En los momentos que tenemos que tomar decisiones en la vida, hay momentos difíciles en la vida, decisiones importantes en la vida. Si nosotros hemos madurado con la palabra, nosotros sabremos tomar decisiones sabias. La gente se equivoca la mayoría de las veces por la ignorancia, por no conocer la palabra. Y a veces conoce la palabra, pero al no tenerla puesta en práctica en su vida, se equivoca también. Porque muchas veces la gente conoce la palabra, pero al no ser parte en su vida también se equivoca. Y muchas veces hasta se confunde. Porque puede acabar en fanatismo. La vida cristiana, hermano, es un progreso. Es tomar compromiso diario. No es ciertos momentos, sino de vivir, de practicar, de andar, de caminar cada día. Por tanto, hermano, fíjese, porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo algo que a Dios no le agrada. A lo mejor nos dicen, pero fíjese que yo estoy haciendo un bien. Bueno, el bien que usted piensa que es bien, porque a lo mejor Dios lo ve mal. Pero ¿cómo puedo yo saber si está bien delante de Dios o no? Hermano, por la palabra. Si usted ve que Jesús le dijo a mamá y a sus hermanos, quedaros en la calle hasta que termine de hacer mi trabajo, y para mí es más importante los que me están escuchando que los que andan por ahí, pues esto es importante, eso es lo que usted tiene que saber, lo que Dios valora, no lo que valora a los demás. Es eso lo que tenemos que entender y aprender. ¿Por qué? Para que no se nos quite aquello que pensamos tener. Para que no nos roben, hermano, muchas veces nos dejamos robar. Por falta de compromiso, por falta de lealtad, por falta de decisión en la vida. Así que es cuando nosotros escuchamos, hermanos, la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Recuerde que la vida cristiana es como la luz de la aurora, amén, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, amén. Es un desarrollo, es un crecimiento. Usted ve el niño, ¿verdad? Pequeñito, ahí en la cunita. Los que tenéis hijos chiquitines, los veis, ¿verdad? Están completos, tienen todo, pero les falta desarrollarse. Ahora no se pueden poner en pie en la cunita, ¿por qué? Porque son niños pequeños, bebés. Pero usted no lo quiere ver siempre, ¿verdad? En la cunita. Pues Dios tampoco nos quiere ver siempre en la cunita. A veces estamos en la cuneta. No es lo mismo. Nos quedamos en la cuneta, paralizados. Y ve que el niño va creciendo, ¿verdad? Aquí tenemos niños que los hemos visto nacer y van creciendo. Mira, la pequeñita ya hasta se pone de pie poco a poco. Después la veremos por ahí correr. Será un problema por empezar a hacer ruido. Ahora solamente a veces molestan a los niños con el llanto. Después nos mueve la silla. Pero nos alegramos porque eso que está creciendo. Así los cristianos también. Primero no hacen nada, no sirven para nada más que para hacer ruido, para llorar. Siempre están llorando. Pastor, hermano. Después empiezan a hacer ruido. Y tenemos que decirles, cállate, cállate. Deja ya de hacer ruido. Pero decimos, bueno, pero si hacen ruido ya es buena señal. Después tiene que venir el equilibrio, ¿verdad? Ya van madurando. En la medida que van creciendo, van
adquiriendo un desarrollo mental y ya saben que en la iglesia no deben de hacer ruido, ¿verdad? ¿Ves? Antes la nena esta, para allá, para acá, cuando era pequeña, ¿ves? Ya se está sentadita con la Biblia en la mano y todo. Ella ya va entendiendo que en la iglesia, ¿verdad? Hay que estar escuchando. Pero hace unos añitos atrás, bueno, no mucho, pues por ahí andaba. Pero era normal que corriera para arriba y para abajo. Pero ahora ya ves, con su Biblia en la mano, tenemos la niña ahí, calladita, escuchando a su manera. Así hay muchos cristianos que escuchan a su manera, pero por lo menos tiene la Biblia en la mano, ¿no? ¿Ves que es un proceso todo? Pero es buena noticia porque van creciendo, ¿no? Lo malo es cuando veas a todos que siempre están bebiendo biberón. Hay cristianos que siempre están con el biberón. Y no quieren dejarlo, les gusta. Pedro dice, como niños recién nacidos, beber leche, pero ya es hora que comáis también, ¿no? O Pablo también lo dice, ¿verdad? A los corintios o el escritor a los hebreos, debiendo de ser ya maestros, todavía tengo que estar dándoles leche. O todavía enseñándoles los primeros rudimentos de la doctrina. ¿Por qué? Porque no habían crecido. Pero el Señor dice que crecemos cuando ponemos en práctica las cosas. Se nos va desarrollando los músculos espirituales, hermano. Se nos va desarrollando las capacidades espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando porque tiene que traer personas. Pero cuando vienen las personas, ¿qué es lo que usted le va a enseñar? Porque usted tiene que ser un maestro o una maestra. Tiene que enseñar a otros. Las ancianas enseñen a las más jóvenes, pero enséñenles bien. No les confunda, no les diga qué bonita está la telenovela. ¿Se perdió algún capítulo? No, tiene que enseñar la palabra. ¿eh? Claro, el Señor quiere que tú y yo crezcamos, aprendamos, para que cuando vengan otros, usted también pueda enseñarle. En la medida, en el don, la capacidad que Dios le dé, no todos vamos a ser llamados para una misma cosa. Somos un cuerpo, amén. Pero tenemos que empezar a crecer. Hermano, si usted está cargada de emociones y sentimientos descontrolados, ¿qué le va a transmitir a los demás cuando vengan con el mismo problema? No podrán más que decirle, me da vergüenza porque ya tenía que tener la capacidad de enseñarle, pero yo estoy peor que usted. ¿Verdad? Si todavía, imagínense que a veces se acercan personas y te comparten tu experiencia y uno dice, pero si es mi propia experiencia, pero es negativa. Dice, pero yo qué le voy a decir a esta pobre. Dice, sí, le voy a decir para que no me descubra, pero la verdad es que estoy igual que ella, o peor. ¿Verdad que muchas veces nos encontramos en ese dilema? Nos encontramos ahí. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Hay un descontrol. Desarrollo, hermanos. Dejemos que la palabra nos haga crecer, desarrollarnos, porque para eso tenemos estas enseñanzas, para que cambiemos y para que podamos poner en práctica aquello que aprendemos. Amén. Así que cada día debemos de aprender. Vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más. Te bendecimos y te damos gloria y alabanza. Y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.